Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo Treyes te atiende por un video que me pasaron de Instagram, el cual definía las selecciones más históricas y bueno, evidentemente hacer un video corto, la persona la cual lo realizó no se tomó el trabajo de argumentar en algunos casos, pero sí, yo investigué un poco para ver las opiniones, ¿viste? Leer comentarios, saber qué decían y mientras más habla, más la embarra. Primero con las argumentaciones que hace, después respondiendo comentarios que decís, por favor. Pero bueno, les voy a dejar en pantalla un video de una señora periodista, la cual hace una lista de las selecciones más históricas, las que están más arriba, las que son un nivel más mediano y después selecciones que pueden ser consideradas chicas. Acá el problema no solamente es en sí cómo arma la lista, que pone algunas selecciones por debajo de otras o algunas muy arriba que vos decís es insólito, sino que también los argumentos. Es decir, yo entiendo que en algunos casos el hecho de hablar del pasado podemos considerarlo en algunas selecciones que hoy no figuran, como Hungría, o inclusive decir, che, una selección grande en su confederación, pero eso no significa que es grande a nivel mundial. Y acá está el problema. Y vamos a ver punto por punto, porque empieza con España, Argentina, Francia, que sí, son selecciones grandes, pero después habla de Inglaterra como una selección mediana, que además el mundial que ganó es de mentira, y yo digo, por favor, amiga, ¿cuántos partidos completos viste de la Inglaterra del 66? ¡Dios mío! No, es que ya me pone muy enojado, porque digo, es cierto, hubo polémica en ese mundial del 66, sí. Ahora, ¿es el único mundial de la historia con polémica? Porque si vamos a esa, entonces ya está, hay un montón de títulos de mentira. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Encima, vos tenés para ver los partidos completos. Y el periodista lo que tiene que hacer es informar, el periodista investiga. Y encima dice, no, mundial de mentira, por favor. Y esto no se trata de defender a los ingleses, a mí me da lo mismo. Pero acá el problema son los argumentos, faltarle el respeto a la historia. Es verdad, muchas veces llega como favorito, que tampoco es que en los últimos torneos se ha quedado fuera en fase de grupos. A ver, llegó a semifinales, llegó a finales, en las Euros, mundial semifinal, cuartos, los últimos. Tampoco es que se queda fuera en primera ronda. Pero ya decir que su mundial es de mentira. Porque además, vos podés decir, sí hubo polémica en algún que otro partido, no solo de Inglaterra, de otros seleccionados en ese torneo del 66. Pero es que ese mundial fue un mundial espectacular. 16 equipos, todos ultra competitivos. Inglaterra, Alemania, Portugal, la Unión Soviética, Argentina, Uruguay, Brasil. A pesar de que se quedó fuera en primera ronda. Hungría en la buena época. ¿Entendés? Y con el equipo que tenía Inglaterra. Bobby Moore, Jackie Charlton, Bobby Charlton, Gordon Banks. Por favor. Y me viene a decir que es un mundial de mentira. Que por polémica sí, pero Inglaterra, ida y vuelta, un equipo muy bueno, fantástico, con una de las mejores sagas centrales de la historia de los mundiales, uno de los mejores arqueros de la historia. Dios mío. Por eso digo que el periodismo tendría que investigar más y no ser tan opereta por una selección o para figurar en un reel. Que siempre pasa lo mismo, querer figurar, querer llamar la atención por vistas y digo, ¿cómo puede ser que eso interese más que respetar la historia del fútbol? Y encima acá no viene lo peor, porque esto es lo mínimo, lo más bajo que pueden ver de todo lo que dijo. Porque encima te mete a México en selección grande, que ojo, entiendo que a nivel CONCACAF sí, es una selección muy histórica, la más importante en esa confederación. Ahora, meterse a México en selección grande, que bueno, uno me puede decir, che, pero capaz México sí entra en un top 10 porque ganó muchos títulos. Bueno, ponele, si querés, por la Confederaciones, el cual era un torneo muy prestigioso, eso es verdad, más allá de que en aquel partido Brasil no tenía a todos sus mejores hombres, aunque es cierto que jugó Alex de Sousa ese torneo a un nivel muy bueno, un jugador extraordinario, pero cierto es que los mexicanos pueden presumirla porque la Confederaciones es un torneo de un nivel bastante prestigioso, era una copa muy buena, muy interesante. Ahora bien, vos querés decir, bueno, una selección grande a nivel mundial, una selección que no figura en mundiales, porque cuando ha competido y ha sido una selección realmente complicada, tendrías que buscar 2006 y algún que otro mundial suelto en el siglo XX, pero, y eso repito, viendo partidos completos que hay para ver de los mundiales, todos los mundiales completos del 66 en adelante en Futbolía.
tenés para ver completo. Y tenés algunos partidos del 62 y 58. Sí, momento en el 86, la México del 94 tenía un equipo interesante. 2002 inclusive también, más allá de que se queda fuera con Estados Unidos. Y en 2006 que le hace partido a la Argentina. De hecho en 2005 también Confederaciones tenía un equipo bastante interesante. Ahora bien, ¿cómo me explicás que ponés a México encima de Holanda? Que bueno, decís, no, pero Holanda en mundiales es recontra histórico, ¿qué? Porque no ganó, por eso digo que no es todo título, porque no ganó la Copa del Mundo. Si Holanda es impresionante, es una escuela de fútbol, una máquina de sacar cracks, una selección que ha sido recontra competitiva. Hoy está pasando una época a un nivel más bajo, como muchas selecciones, pero Holanda históricamente es una máquina. Y aparte México por encima de Inglaterra, por encima de Italia, por encima de Alemania. ¡Por favor! Dejémonos de joder. Porque acá el problema es que pone a Italia y a Alemania en mediana, que vos decís, che, si hablara de nivel actual tendría sentido, porque en la actualidad y en los últimos años han pasado momentos muy complicados, pese a que Italia sí ganó la Euro, pero realmente fue un espejismo ese campeonato. Y es más, Italia todavía lo clasificó al Mundial del 2026. Y acá no hablo de resultados, sino que vos ves jugar a Italia y, madre mía, porque Noruega le pegó 2 paseos importantes. Sino que encima, en un comentario, le recriminaron y decía Italia y Alemania grandes. Y ella responde, cuando mi bisabuelo nacía. Por favor. Sí, tu bisabuelo nació en el siglo XXI, ¿verdad? En el 2000. En el 2002, 2006, 2014. ¿De qué bisabuelo me hablas? Como si estuviéramos hablando, viste, de Uruguay, de Hungría. Por favor. Si Italia en los 2000 era un equipo durísimo. Italia del 2000, 2002, que ya sabemos por qué quedó afuera en ese mundial con Corea del Sur. Ya sabemos por qué. 2006, que también tenía un equipo y una base muy competitiva. Y hasta el 2008 te diría. Y Alemania, es que Alemania hasta el 2014 en todos los mundiales siempre competía, siempre llegaba lejos. Pleno siglo XXI, tele a color, no estaba en blanco y negro. ¿O acaso qué? Ahora por la señorita me doy cuenta que el 2014 era en blanco y negro, cuando mi bisabuelo nacía. Dejémonos de joder. Por favor, por eso digo que es importante respetar la historia. ¿Y qué? ¿Y Holanda? Porque jugó 3 finales y no ganó ni una. Va en selecciones chicas. Dale, por favor. Cuando Holanda compitió en todos los mundiales en los 70s, porque hace 2 mundialazos, en los 80 tenía una base muy buena. Lo que pasa es que hay un punto que nadie destaca, porque es más, algunos para desmeritar, sobre todo a Pelé, en el 70 te dicen, no, pero Holanda no participó y otras tampoco. Eran 16 selecciones. Tenías que ser buenísimo para ir al mundial. Hoy, ¿quién va al mundial? ¡Oh, Cabo Verde! ¡Oh, Jordania! Dale, cómo bajó la vara. Los 90 también, 94, 98, equipazos. Ambos eliminados por Brasil. Grandes equipos de Holanda. En el 2000 la Eurocopa, que era una Eurocopa para que salga campeón Holanda. Pero apareció Francesco Toldo y dijo, no, yo soy el GOAT desde que nací. Soy el GOAT desde que nací, dijo. Aunque salió campeón Francia en ese torneo. En los 2000, después cierto, más finales, 2010 no tenía tan buen equipo pese a llegar a la final del mundo. 2014 jugaba bastante mejor. De hecho, elimina a México con ese famoso no penal de Robben, la polémica. Pero Holanda tenía un equipazo. Jugaba muy bien al fútbol. ¿Cómo va a estar tan bajo? Es más, diría que hasta se subestima a Bélgica. Porque Bélgica, cierto, tuvo una generación excelente en estos últimos 10 años. Sacando los últimos 3, que ahí ya hubo recambio. Pero, por ejemplo, Bélgica en los años 70 y en los años 80 tenía una generación también fantástica. Donde ha llegado lejos a torneos, donde competía, donde tenía jugadores buenísimos. Y hasta a nivel de clubes, si uno ve, por ejemplo, el Anderlecht en aquellos años, era buenísimo. Y con jugadores con base de la selección. Entonces, Bélgica, tampoco que estemos hablando acá de la selección de Jamaica, por ejemplo. Entonces, acá evidentemente ni siquiera es como que se investiga la historia, como bueno, ya está Alemania e Italia como si fueran tan del pasado, por favor. ¿Cómo va a ser que cuando mi bisabuelo nacía? Dejémonos de joder.
Como si estuvieran hablando, viste, de Inglaterra 66, que bueno, ya ni lo cuento porque para ella es un mundial de mentira. Vamos a decir esto, porque la señorita dijo que era un mundial de mentira Inglaterra 66. Déjate joder. Ni siquiera viste los partidos completos para darte cuenta que era competitiva esa Inglaterra. Que encima destacan un mundial, que podemos entrar en polémica, lo que quieras, pero eran todos equipazos. Mundial dificilísimo para ganarlo. Con una cantidad de jugadores impresionantes, es más. Los más destacados me animaría a decir que ni siquiera fueron los ingleses a nivel individual. Podemos decir Bobby Moore, Gordo Max, Bobby Charlton, Eusebio, lo que jugó ese mundial, por favor. Y encima podemos destacar, por ejemplo, a Franz Beckenbauer. Probablemente su mejor mundial de los que jugó, porque hizo 3 mundiales excelentes. ¿Y qué? Porque ya en una polémica o lo que sea, ya no vale. Dejémonos joder. Entonces, ¿sabes por qué yo salto? Porque se supone que un periodista, que encima, si vos llegás a mucha gente, si vos te haces un medio importante, lo mínimo es que por lo menos respete la historia, que argumente las cosas. ¿Cómo es esto que México va a estar en fútbol? Estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando en tacos, no. En fútbol. Va a estar por encima de Holanda, de Italia y Alemania. Dios mío, o sea que... ¿Cuántas eran en las selecciones grandes? 6. Hay 6 selecciones grandes nada más. Déjate de joder. Dios mío. Y esto que es lo mínimo que te puedes encontrar hoy en día en redes sociales, con lo que hemos hecho tantos Trelles te atiende, así lamentables, y respondiendo comentarios, haciéndose la canchera, no, ni canchera ni nada. Porque encima habla de Alemania e Italia como si fuera muchísimos años atrás. Y con la calidad de jugadores que han tenido en el siglo XXI mismamente. Totti, el Piero Buffon, Cannavaro, Pirlo. Es cierto que algunos de estos han debutado en el siglo XX, pero también forman parte del siglo XXI. O Alemania del siglo XXI lo mismo, con históricos como Schweinsteiger, Thomas Müller, Klose, que es un jugador bastante elevado el nivel, porque sí, tiene el récord de los mundiales, pero bueno, es un histórico Alemania. Para mí un delantero bueno y hasta ahí. Aunque es cierto, historia hizo. Pero de los grandes, Schweinsteiger, Thomas Müller, como decía, Özil, también, gran jugador, una visión de juego impresionante. Manuel Neuer, Philipp Lahm. Y eso es cuando mi bisabuelo nacía. Neuer, que hoy sigue jugando, todavía no se retiró. Imagínate qué tan reciente es todo esto. Toni Kroos también estaba en Alemania. Increíble, ¿no? Y te hablan del siglo XX casi, como cuando mi bisabuelo nacía. Como si estuviéramos hablando, repito, de Hungría, de Austria de los 30. Dale, por favor. Si querés opinar al respecto de cómo viste este video, esta lista, si tenés algo para comentar de las selecciones, si crees que Inglaterra ganó un mundial de mentira y Alemania e Italia te parecen selecciones medianas, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Trelles.